Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vez más, sean bienvenidos. Dios bendiga una vez más. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté siempre con todos nosotros. Estamos aquí dando el honor y la gracia al Señor, dedicándole este tiempo. Sabemos de que hay muchos que pudieron ir a otro lugar, pero hoy quisieron estar con nosotros aquí. De esta forma estamos nosotros también perseverando y dándole al Señor pues lo que le corresponde, como dijo una vez el Señor Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hay mucha gente que sigue en ese camino de perdición. Sabemos que no está fácil. El Evangelio ha sido anunciado, pero hay mucha gente que no le importa el Evangelio, que no quiere hacer caso. Y estamos nosotros pues contentos porque el Señor está haciendo muchas obras en nosotros. Y en mi caso personal, pues yo me siento de una forma identificado con el Evangelio, porque realmente el Señor es el que ha hecho esto en mí. Yo no lo planeé, no me imaginé hacerlo cuando anduve un tiempo afuera, como todos, pero que ahora el Señor ha tenido misericordia de mí, se ha complacido en mi persona y estamos aquí trayendo la palabra de Él como está escrita. Y analizando, hoy vamos a estar en un tema que el Señor hizo en un tiempo allá en su pueblo donde él estuvo. Él hizo muchos milagros y de eso vamos a hablar ahorita en esta oportunidad. Tenemos un pajarito ahí que está haciendo ruido, pero vamos a taparlo para que pueda estar calladito y que no esté hablando, porque está como cantando. Ya está para dormirse el pajarito. Amén, gloria a Dios. Saludando también a los hermanos que están en la dispersión, allá en Sur Carolina, Columbia, los hermanos que nos siguen a través de esta página de YouTube. En esta oportunidad pues nos saludamos a todos, a cada uno de los que están allá siempre pidiéndole al Señor en las oraciones, así como también hasta Hilo Vasco, también saludando a los hermanos que nos conocen, hermano René, su esposa Raquel, y así también aquí a los que estamos aquí en la Iglesia Apostólica de Restauración. Saludos también y a muchos hermanos que nos están viendo a través de este medio, pero que ahora vamos a hablar ya de la palabra. Casi no me gusta ponerme a tanta casaca, sino lo básico, y queremos que el Señor haga la obra en nosotros. Queremos que el Señor siga instruyéndonos en su palabra, porque eso es lo que necesitamos. Yo siempre ando buscando donde me hablen de Cristo, donde me ayuden a salir siempre de lo cotidiano, sino que sea manifestado el reino de los cielos en nosotros, en los hijos de Dios. Así que vamos a hablar de este tema de cuando Jesús sanó a un paralítico. Y esta historia la podemos encontrar escrita en Mateo, en Lucas y en Marcos. Son los evangelios que, para que sea testimonio, ¿verdad? El Señor quiso mantenerse, que estos hombres hablaran de lo que Él hizo. Así que sea el Señor pues guiándonos a través de su palabra. Vamos a orar para que el Señor nos guíe a través de su Espíritu Santo. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque eres un Dios todopoderoso, Señor. Y que en esta hora, Señor, seas tú abriendo la palabra, que seas tú, Señor, hablándonos a la humanidad, Señor. Que podamos entender tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, alumbrando nuestra mente y nuestro corazón. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer entonces la palabra del Señor.
la Biblia Reina Valera 1960, la que usamos todos, el sistema religioso, y todos usamos esta Biblia. Pueden ir a la Biblia católica también para poder corroborar, para poder estar de acuerdo. Vamos a empezar a leer en el libro de Marcos esta historia que Jesús hizo. En el libro de Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Amén. Entonces vemos cómo el apóstol está diciendo, pues, que Jesús llegó donde él nació, a su casa, donde estaba en Capernaum. Ahí fue donde él creció, en esa casa. Y aquí dice la palabra de que inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y le predicaba a la palabra. Predicaba Jesús la palabra. Entonces dice que estaba mucha gente, había muchas personas en esa hora ahí en la casa de él. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía aquel paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, y los cuales cavilaban en sus corazones. Y dice: ¿por qué habla este así? O sea, ellos decían en sus corazones: ¿por qué este habla así? Y dice: blasfema, dice, ¿quién puede perdonar sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis? ¿Por qué piensan así en vuestros corazones? ¿Por qué están pensando así? Les dijo el Señor Jesús. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? Dijo Jesús. O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, les dijo Jesús. Dijo al paralítico, versículo 11 dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén y amén. Es la palabra del Señor. Así que estamos viendo esta bonita historia de lo que Jesús hizo ese día cuando llegó a su casa y se puso a enseñar la palabra del Señor. Se puso a predicarle la Torá a los judíos, y él miró que venían estas gentes, como relata aquí el apóstol Marcos, que de él cuenta la historia de que dice que entre 4 lo cargaban. Y me parece a mí así bien asombroso esta parte de que entre 4 personas eran personas que conocían quién estaba ahí. Ellos se dieron cuenta quién era Jesús inmediatamente, porque dice que la casa se llenó de gente en la puerta, no los dejaron entrar, buscaron alguna otra ventana para entrar y no pudieron, y decidieron abrir el techo. Así dice la escritura. Entonces Jesús estaba dentro de su casa con toda la multitud, y dentro de la casa estaban los fariseos también. Estaba mucha gente de Jerusalén que habían venido, y me llama la atención cómo fue que estos hombres trajeron al paralítico. O sea, cuando empezaron a destapar la casa, a quitar las tejas, qué sé yo,
lo que tenía la casa, tuvieron que apartarse la gente, tuvo que la gente hacerse a un lado porque estaban abriendo un hoyo arriba en la casa y Jesús estaba observando y él, bueno, era Dios el que estaba ahí sentado y no les dijo nada porque me están arruinando la casa. Tal vez alguien de nosotros hoy en este tiempo, un pastor o alguien, no le hubiese gustado esas cosas porque estaban destrozando la casa, quitando las tejas. Hubiera dicho, hey, me están destruyendo la casa. Pero Jesús, él miró y cuando miró que estaban estos 4 hombres bajándolo, él dice que, la escritura dice que él miró la fe de ellos, de estos 4 hombres, de los paralíticos. Ya él ya estaba vencido, pues tantos años de estar en una cama, pero que estos otros 4 hombres que llevaban al paralítico, ellos sí tenían fe y lo llevaron con un propósito a esa casa, lo llevaron con el único propósito de que lo sanara, de que pusiera su mano o quisiera alguna oración, pero que tenían fe. Estos hombres eran de fe, no eran cualquier hombre, no era cualquier persona la que se llegó ese día. Entonces Jesús dice que los miró y que tenían fe y él ahí tomó acción. Entonces le dijo a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados. Le dijo directamente. Entonces aquellos escribas, en el libro de Lucas dice que estaban los fariseos y los escribas. O sea, los que estaban siempre anotando, siempre viendo qué era lo que Jesús hacía, porque la escritura misma dice de que si se hubiera puesto todo lo que Jesús hizo aquí en la Biblia, no hubiera cabido, no hubiera, ¿cómo se dice? Eh, Cupido, ¿cómo se dice? No hubiera cabido. Entonces eso es lo que el Señor en su escritura dice, bueno, estaban los fariseos, los escribas, y es sorprendente esto que él dijo, ¿verdad? Porque lo vamos a leerlo, dice la palabra del Señor, que él les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, solo él conoce lo que nosotros pensamos, lo que nosotros tenemos planeado, solo él sabe todo. Entonces le dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces aquí en esta frase lo vamos a detener un rato, porque decirle a alguien, así como Dios estaba ahí, Jesús era el que estaba hablando, decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, así de una palabra, nomás, así. Entonces tenía que tener fe la persona y creerle a Jesús, creerle al Señor lo que él le estaba diciendo. Pero los fariseos no creyeron en él. Ellos estaban diciendo que estaba blasfemando porque nadie podía perdonar pecados, solamente Dios, el que estaba, según ellos, ahí arriba en el cielo. Entonces no se dieron cuenta que Dios había venido, no se dieron cuenta de que el reino de los cielos se había acercado a ellos. Entonces, cuando Jesús le dice a este hombre paralítico que levante su lecho y que se vaya a casa, fue la acción, fue lo que determinó esa reunión, esa enseñanza que él tenía. Estaba como que estaban todos ahí aglomerados, amontonados, y cuando él hace esto, cuando él le dice al paralítico, él dice una frase, aquí dice el versículo 10, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Entonces, cuando él dice, para que sepáis que tengo la autoridad, para que sepáis que tengo el control, que yo soy Dios, que, bueno, todo lo que se refiere a la potestad, encontramos esa palabra de potestad que es grande. Esa palabra potestad abarca todos los dominios, los controles. Aquí dice la palabra en potestad, se refiere a que Él tiene el poderío
de todo, el poderío de demonios, de personas, de huestes celestiales. Él tiene el poder de todo. Entonces él les dice a estos fariseos que entiendan lo que iba a hacer. O sea, él tenía el control, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y aquí dice el versículo 12, dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, decirle a una persona, que el Señor Jesús le diga a una persona, tus pecados te son perdonados, eh, es algo invisible, es algo que no se puede ver, ¿verdad? Entonces, hoy en este tiempo nosotros estamos acostumbrados a que queremos ver una acción, que queremos ver cuando hay un milagro, queremos ver la sanidad rápidamente. Estamos acostumbrados a ese tipo de manifestación. Entonces, cuando Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, ahí se convierte en el milagro. O sea, ya le había dicho, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos dijeron, no, este no puede perdonar pecado. O sea, así hay mucha gente dentro de las iglesias en donde el que está predicando, el pastor o alguien está haciendo una oración por alguien, ellos, algunos no creen en la oración. Otros dicen, bueno, tal vez fue mentira, ya venía programado, que se levantó de la silla de ruedas y cosas así, por ejemplo, que podemos ver ahora en día. Y que porque hay mucha gente que está haciendo las cosas así, de esa forma, que están ellos creyéndose que son los sanadores, ¿verdad? Entonces ahora el Señor Jesús demuestra, hace este milagro, pero porque él, él sabía pues de que aquellos hombres incrédulos no creían lo que él iba a hacer. Entonces, eso me llama la atención de que vivimos en un mundo ahora, en este tiempo, en donde para ver un milagro nosotros tenemos que, necesitamos ver más cosas, necesitamos, eh, no sé, algo diferente, algo que el mundo no lo va a poder ver. El mundo está como corrompido en una incredulidad, que es incrédulo, porque eso dijo el Señor Jesús. Ustedes han recibido el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús a la iglesia, en ese tiempo a los discípulos, porque el Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir. Entonces aquí es donde encontramos nosotros en esta reunión, en esta sala donde está Jesús con todos los discípulos y entran estos hombres y de un ave quitan las tejas, entran y aquí es donde Jesús, él mira la necesidad de aquellas personas. Mira, él estuvo viendo todo lo que aquel paralítico había pasado durante tanto tiempo y que no se iba a curar por sí solo. Tuvieron que venir 4 personas para llevarlo donde estaba Jesús. Entonces, lo que estamos viendo aquí nosotros es un milagro de poder, un milagro que realmente la iglesia tiene ese poder. La iglesia lo que tiene que hacer es manifestar ese poder. Entonces, como él dijo, toda potestad me es dada aquí en el cielo y en la tierra, cuando les dijo a sus discípulos, vayan y el que hablen del evangelio, ¿verdad? Y el que creyera será salvo, mas el que no creyera a esta palabra será condenado. Entonces, la palabra es correcta y es eficaz, que todo aquel que se dice que cree en un Dios, pero todo aquel que no cree que Jesús tiene el poder, todo aquel que no cree en Jesucristo, está condenado. Eso es lo que dice su palabra. Entonces, por eso es de que el incrédulo no puede formar parte, ¿verdad? Mientras no venga un arrepentimiento y a un bautizo, no tiene entrada, no va a proceder de esa forma así como está el mundo entero, ¿verdad?
hay mucha gente que vive así, pensando en que va a haber una salvación para ellos también. El tiempo que se acerca hoy, en este tiempo, estamos viendo de que hay muchas señales, estamos viendo terremotos en Colombia, en Indonesia hubo otro terremoto, y hay muchas manifestaciones, son señales para que nosotros entendamos de que, de que Jesucristo está pronto a venir, está más rápido. El apóstol Pablo se murió pensando en que Jesucristo ya venía, y él dijo cómo iba a venir, el apóstol Pablo. Entonces ahora lo que estamos viendo nosotros aquí es el poder que Jesús tenía para hacer estos milagros. O sea, y Pablo dice, el apóstol Juan, perdón, dice de que ellos vieron su gloria, gloria como del unigénito. O sea que en otras palabras, Juan capítulo 1 está hablando de que Jesucristo es Dios, que Jesucristo, porque él dice, el mismo Juan dice, y el verbo era Dios, el verbo estaba y era Dios, y el verbo fue hecho carne, eso dijo Juan. Entonces el que estaba ahí, el apóstol Juan estaba ahí en esa sala donde Jesús hizo este milagro. Entonces cuando el apóstol Juan está viendo a Jesús, él está viendo a aquel Dios encarnado, aquel Dios invisible, como lo dijo el apóstol Pablo en Colosenses, que es la imagen misma. Jesucristo era la imagen misma de aquel Dios invisible. Y en Hebreos también lo dice. Entonces, lo que no pudieron entender estos fariseos y estos escribas es de que el que estaba ahí sentado en esa sala era el Dios creador, el Dios que se había manifestado. Y eso es lo que yo puedo entender de este milagro que Jesús hizo en esta oportunidad que estuvo aquí con todos sus discípulos. Porque la narración empieza y dice en Marcos capítulo 2, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Vino a su casa. Entonces él vino. ¿De dónde venía? ¿Cómo fue que él se presentó después de varios días? Entonces, cuando él viene, trae sanación. Cuando Jesús viene al lugar, a la casa de uno, por ejemplo, nosotros estamos aquí en este altar familiar, él dijo claramente que donde estén 2 o 3 reunidos, ahí voy a estar yo. Entonces, es una promesa bien real, bien verdadera, porque sí, yo sé de que Él viene, yo sé, porque la manifestación de Él es indiscutible cuando se siente su presencia, cuando Él conoce nuestros corazones. Él estaba ahí en esta casa donde estaba mucha gente, y el paralítico, cuando se levanta y agarra su cama, ¿verdad? La hace manojo ahí, qué sé yo, era un petate o algo, no sé, pero que se la lleva y se va contento. Aquí dice el versículo 12, dice, entonces él se levantó y enseguida tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Oh, wow, caminó el paralítico, tantos años de estar ahí postrado qué sé yo, en una silla de ruedas o en una cama. Hay mucha gente que está viviendo ese tipo de cosas, pero que el poder de Dios todavía no se ha manifestado en estas personas, y que nosotros necesitamos como iglesia hacer estas obras, porque de eso se trata, porque el Evangelio dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, porque sí, es Jesús nuestro Salvador. Él nos va a transformar en el día venidero y Él nos va a resucitar en el día venidero. Pero estas obras son las que Él preparó de antemano, porque Él dijo de que a los discípulos vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces, lo que me llama la atención es que cuando Jesús dice, ahora van a ver el poder. Ahora dice el Señor Jesús en el versículo 10, dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene todo el poder en la tierra
para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, levántate. Entonces cuando Jesús habla y cuando Él tiene el propósito de hacer una sanidad, con solo que Él lo piense, ya, ya está sana la persona. Por ejemplo, una señora, dice la Escritura, que le tocó el manto, sin que Él no dijera nada. Solo Él dijo, sentí que poder salió de mí. Entonces cuando Jesús dice, a ti te digo, le dice al paralítico, a ti te digo. Entonces está hablando con un poder. Cuando Él habló, salió poder de su boca. Salió una palabra que dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, cuando Él le dijo, a ti te digo, ahí fue la transformación. Ahí fue donde sucedió lo que para todo el mundo que estaba dentro de esa casa se les movió la boca y dijeron, wow, con asombro. ¿Qué hizo? Oh, caminó el paralítico, se puso de pie. Fue algo asombroso, fue algo que dijeron, aquí dice el versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Fue un asombro grande. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se había acercado a ellos, así como nosotros también ahora. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Y cómo? ¿De qué forma se ha acercado a nosotros? De que hay un espíritu, ¿verdad?, que está dentro de nosotros. Entonces nosotros tenemos el poder para poder decirle a alguien también de esa misma forma, pero que la iglesia no lo practica. La iglesia está como adormecida, como que algo le han dado, ¿verdad?, en el agua, qué sé yo, en lo que comemos, en las cosas que día con día consumimos. Algo está sucediendo que la iglesia está sufriendo, ¿verdad? Está en un adormecimiento de que no puede. La iglesia ha perdido ese poder y ese poder es el que necesitamos recuperar. Necesitamos, necesitamos decirle al Señor que nos dé esa fe inquebrantable, una fe que sobrepasa el límite del entendimiento. Eso fue lo que sucedió ahí, de que el paralítico, él, yo creo que no platicó, no dijo nada, sino que los que lo llevaban tenían una gran fe, pero una fe que sobrepasó el límite del entendimiento. Entonces solo Jesús pudo entenderlo. Solo Jesús pudo entender la fe que ellos andaban. Porque me imagino que había más enfermos en esa casa. Pero que cuando Jesús ve que aquellos sacan las tejas o cortaron una lámina, trajeron un serrucho, qué herramientas usaron para sacar todo eso. Porque y quedó el hoyo ahí al día siguiente, si llovió, se mojó. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo nosotros nos podemos imaginar de que así fue? Entonces, lo importante no es eso. Lo importante no es que vengamos a nosotros a tener nuestras ideas, nuestra mente, como qué fue lo que pasó, sino aceptar la verdad del Evangelio y no andar predicando en emociones. Eh, Hay muchas cosas que los pastores están ahora, se emocionan mucho. Hay hermanas que demasiado son así, pues que si no es la alabanza, no se sienten que están adorando. Y eso es lo que el hombre natural tiene, de que no puede ejercer el poder que Jesús dejó. Porque recibiréis poder, dijo el Señor Jesús, en el día postrero, en el tiempo de que llegaron a la otra reunión que hubo en Pentecostal. Ahí les dijo él, recibiréis poder de lo alto. Entonces, el poder que venía de lo alto. Entonces, por eso el Señor Jesús menciona y dijo esto también. Dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces son palabras, ¿verdad?, de que no solo se tiene que analizar en lo que es un momento nomás que llegó,
sino que tiene que llegar a nuestro corazón aquella fe de aquellos hombres que trajeron al paralítico, ¿verdad? Qué sé yo, si eran primos o sobrinos o los tíos, qué sé yo, qué personas eran, pero que trajeron a aquel hombre. Y aquel hombre dice que salió agradado, salió, cualquier persona puede hacer eso después de un milagro, ¿verdad? Alabar a Dios. Entonces, aquí cuando él dice, el versículo dice, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, glorificaron a Dios. O sea que no fue a Jesús que le dijeron, hey, wow, lo fueron a abrazar. No, glorificaron a Dios, porque eso es lo que nosotros hemos entendido, ¿verdad? De que el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Cuando Él estaba ahí, en ese momento, estaba Dios ahí. Entonces, aquellos fariseos y aquellos que estaban ahí sentados mirando, ellos glorificaron a Dios, porque así se les había enseñado. Porque el Señor mismo dice en Deuteronomio, dice, porque no tendrás otro Dios fuera de mí, porque no va a existir otro Dios. Yo soy el primero y el postrero. Eso era lo que se enseñaba en ese tiempo. Pero ¿qué se enseña hoy? Ahora dice aquí el versículo, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces yo ya no digo, oh Dios mío, ahora yo creo en Jesús, ahora digo, sí, Jesús es mi Salvador, Jesús es el que está haciendo la obra en nosotros. Entonces cuando mencionamos a Dios, estamos hoy en este tiempo mencionando a Jesús. Entonces no estamos dirigiendo nuestra oración a tres personas, sino que estamos dirigiendo la oración a un solo Dios. Eso es lo que hemos aprendido nosotros y estamos, bueno, de una forma u otra perseverando en esa enseñanza, en la de los discípulos. Así que, bueno, eso era lo que el Señor trajo para que aprendiéramos, para que analizáramos. Y esa misma historia está en el libro de Lucas también. Dice, aconteció un día, dice Lucas capítulo 5, versículo 17, aunque aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él para sanar. Entonces había una reunión, ¿verdad? Esa que estaba en la casa de Jesús, y aquí el apóstol Lucas nos describe más, nos da una enseñanza más grande, porque el apóstol se toma el tiempo. Él le dice, oh mi querido Teófilo, en esta oportunidad yo he recopilado esta información tratando la manera de que vaya conforme la historia y lo que muchos han hecho. Yo también hoy le dice a Teófilo en Hechos de los Apóstoles. Él está narrando cómo es la historia real. Y aquí en esta oportunidad el apóstol, el doctor Lucas, aconteció un día, dice el doctor, que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y quienes más, los doctores de la ley, los cuales habían venido. ¿De dónde habían venido? De aldeas de Galilea, de Judá, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba en él para sanar. Entonces, eso es lo que estamos nosotros viendo, de que el Señor cuando venía y iba a ver la reunión, la enseñanza, había de toda clase de gente. Había doctores de la ley, los escribanos, estaban los del Sanedrín algunas veces, y las prostitutas, los bolos, había mucha gente que lo seguía a él. Su fama era grande, y aquí como se divulgó, ese día se divulgó, se dio la noticia que Jesús había venido a su casa y que ahí estaba la reunión, y llegó mucha gente ese día. Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol Lucas. Y sucedió, dice, que unos hombres que traían en un lecho a un hombre
que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de él. Eso era lo que ellos pensaban, ponerlo ahí enfrente. Dice, estamos en Lucas capítulo 5, versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado, dice, aquí menciona que había teja, dice, le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, él dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Así que hermanos, espero que esta historia haya sido de bendición para algunos y que sigamos adelante en el Evangelio. Sigamos, no nos detengamos. Van a venir muchas pruebas, pero hay que poner la fe en Cristo. Hay que seguir esta doctrina, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Así que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús esté siempre con todos nosotros hasta que Él venga. Hasta la próxima. Amén.